Hola, un gusto poder estar de nuevo con ustedes aquí en nuestro segmento de Estudiemos Juntos, donde repasamos la lección de escuela sabática esta semana. Gracias por estar ahora aquí viéndolo en vivo, o si lo estás viendo pregrabado, no importa, y de cualquier parte del mundo. Qué bueno que estés sintonizándote y que este programa, como siempre, sea de mucha bendición para ti y para todos los que lo escuchan. Bienvenidos sean todos. Estamos aquí con Denar y con Joel. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Acá. Buenísimo. Hoy está siendo un día muy lindo. Aquí en Orlando está siendo un día espectacular. Así que estamos contentos por eso. Así que nada. Vamos a comenzar con la discusión rapidito de esta semana. El tema me parece muy interesante y tiene que ver con tiempos difíciles. Y yo creo que, dependiendo de verdad de la época de la historia en que vivamos, hay tiempos difíciles, hay tiempos que no son tan difíciles, pero siempre van a venir momentos de crisis y de dificultades y recientemente ahora están pasando muchas cosas en el mundo y aquí en Estados Unidos que me parece que el tema va a la par con lo que está pasando. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, vamos a tener una oración como siempre hacemos, así que Daniel, te voy a pedir que tú tengas la oración para empezar. Listo, oremos. Gracias, Señor, te damos por este momento que podemos de estudiar, de aprender siempre de ti, de poder tener la seguridad de que tú estás en control de todas las cosas de nuestra vida, que tú nos amas y lo que quieres simplemente es que seamos felices a tu lado. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, tiempos difíciles. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero no solo siempre hay tiempos difíciles, pero el hecho de que el mundo está tan globalizado, lo que pasa en cualquier parte del mundo, tarde o temprano nos va a afectar a nosotros. No sé si están de acuerdo con eso. Para mí, hay dos eventos grandes que me confirmaron eso y fueron el 9/11, ¿no? El ataque terrorista aquí en Nueva York, donde fue un ataque aquí en Nueva York, pero el mundo entero se paralizó por días a lo que se figuraba todo. Y luego el más reciente que tenemos me parece que es la pandemia del COVID-19, que sin duda también fue algo que comenzó, tal vez en una parte del mundo, pero se regó a todo el mundo y finalmente el mundo entero fue afectado en todas las áreas. Específicamente tal vez esta globalización afecta más el área económica. Ahora también tenemos, bueno, no ahora, pero hace un año, creo que ya hace un año, la guerra de Ucrania, ¿no? Que empezó hace un poquito más de un año. Cómo todo esto afecta económicamente y trae sin duda momentos difíciles a nuestra vida. Después una cosa también, no sé si se enteraron, pero la semana pasada la NASA descubrió un meteorito, un asteroide, también, que, o sea, tiene una probabilidad de 1 en 600 de impactar en la Tierra en el 2046, que realmente 1 en 600 es bastante. Nunca había pasado algo así, y tiene el tamaño de una piscina. De una piscina olímpica. Sí, uno piensa que eso no pero tan chiquito, pero... No, sí, pero la velocidad igual claro, que claro. todo, si cae en una ciudad, haría un... Sí, es catastrófico. Catastrófico. O si cae en el mar, dicen que no haría tanto, pero si cae cerca de una costa puede producir un tsunami o algo por el estilo. Pero bueno, son cosas que realmente vemos que son amenazas, ¿no? Que no tiene control sobre ellas. Y este tipo de cosas, estas dificultades, no sé, por ejemplo, yo creo que todo el mundo recuerda, bueno, todo el mundo tal vez en Estados Unidos, recuerda dónde tú estabas en 9/11. ¿Qué pasó? ¿Cómo recibiste esa noticia? Y la primera impresión de ustedes, ¿cuál fue? Cuando se enteraron de lo que estaba pasando, tal vez vieron la televisión, ¿qué sintieron? Yo sentía que estaba viviendo, literalmente, dije, parece una película de ciencia ficción esto. Muy bien. Eso es lo que... Y después me fui a un lugar donde estaba trabajando mi esposa, donde era un grupo de cristianos, que esto creo que ya lo comenté una vez y me llamó mucho la atención porque se había caído un edificio, habían muerto no sé cuántas miles de personas y la gente decía, ¡qué lindo! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y estaban celebrando la caída. Y realmente me di cuenta que nosotros como cristianos a veces vivimos en un mundo paralelo que no tenemos sensibilidad absolutamente para nada con el sufrimiento de la gente. Horrible. Pero bueno, no sé si... No, claro. No sé qué tú sentiste, Daniel, cuando... Sí, yo estaba en Chile en ese momento y creo que, o sea, y en todos los países que se conectaron, toda la televisión paró la programación y comenzaron a pasar y estuvo todo el día. Fue así, bueno, pues yo estuve ahí como un año antes, y no, o sea, fue también así como una sensación de que
que algo, o sea, algo grande estaba pasando, pero como que era un evento que iba a cambiar el mundo. Yo sabía que, o sea, súper en un momento, o sea, esto va a cambiar, va a ser un antes y un después del 9/11. Esa es la sensación que me dio. Tú sabes que a mí lo que me dio, o sea, me dio mucha impresión, porque nunca pensé que iba a haber algo así en mi vida. O sea, algo televisado, un ataque terrorista y gente muriendo y filmándose. O sea, nunca lo pensé. Eso me impactó mucho. También sentí un poco de miedo. O sea, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué viene? Exacto, porque si este no sabes claro. O sea, hoy puede ser esto, mañana puede ser otro en otro lugar, y pasó más o menos así, claro, porque todo el mundo estaba con miedo. Correcto. Porque al final vimos eso y después hubo dos aviones más. Hubo dos más. Esa incertidumbre de qué va a pasar ahora. Bueno, yo recuerdo, yo estaba como maestro en ese momento en Puerto Rico y, viste, las clases se cancelaron, todos los padres tenían que buscar a sus hijos y todo el mundo estaba en un corre-corre. Y no sé si esa es la manera natural en que reaccionamos ante una crisis de esa magnitud. Lo que sí sabemos es que, si bien es cierto que ahora estamos viviendo tiempos difíciles, porque son difíciles en todas las áreas, económicas, religiosas, políticas, you name it. Pero según lo que nos dice la Biblia y según lo que creemos, ¿no? Las cosas no necesariamente van a mejorar, tal vez mejoren un poco, pero Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. O las cosas van a empeorar, van a llegar a un nivel como nunca antes. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? ¿Cómo debemos reaccionar ante los momentos difíciles de la vida? Especialmente cuando tienen que ver con la economía, que es lo que este trimestre ha estado hablando, ¿no? Me parece que es muy importante porque se nos viene encima, me parece. Y por eso hoy lo que simplemente quería mencionar, o sea, queremos discutir y estudiar algunas historias de la Biblia que tal vez podemos tener algunos principios de cómo y qué y bajo qué circunstancias debemos hacer y qué no hacer frente a las crisis que se vienen encima en la vida. Otra de las cosas que quiero mencionar es que muchas veces, por lo menos aquí en este país, me parece que tal vez en todos los países, pero vivimos en una sociedad, que esto lo mencionamos antes, donde como que se nos obliga en cierto sentido a estar endeudados en ciertas cosas que son necesarias y vitales, que fue lo que mencionamos una vez. Por ejemplo, si quieres comprar una casa, la mayoría de la gente no tiene sobre $250,000 en efectivo en el banco, en una cuenta de ahorro para pagar una casa cash. Eso tienes que coger un préstamo para pagar tu casa, que los préstamos normales duran 30 años, ¿no? Todos necesitamos un vehículo para ir a la escuela, al trabajo, y no todo el mundo tiene $7,000, $12,000, $30,000 para costear un carro. Tenemos que endeudarnos, y cuando vienen los momentos de crisis, y no sé si les ha pasado, una preocupación aquí: ¿cómo voy a poder pagar la casa? ¿Cómo voy a poder costear el carro? El colegio de los muchachos, el trabajo mío, me están botando gente y ya no tengo trabajo. O sea, todas estas cosas, como consecuencia de una crisis, nos afectan. Y si nos afecta a nosotros, afectan a otras personas alrededor de nosotros. ¿Cómo hacemos para poder estar tranquilos y confiar en esos momentos de crisis? Eso es lo que quiero hoy dialogar con ustedes. Así que vamos a la primera historia, que está en Segunda de Crónicas. Es una de mis historias más favoritas de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, los primeros 22 versículos. Es la historia de Josafat. Perdón. Y esta historia me parece que tiene unas lecciones muy buenas que podemos todos aprender, ¿no? De cómo lidiar con las dificultades y las crisis que vienen a nuestra vida. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Joel, ¿puedes leer tú los primeros 5? 20, ¿no? 20, sí. Sí. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo... Ok, ya, hasta ahí. No, hasta ahí. Ok,
Josafat recibe la noticia de que hay un ejército, 3 naciones se han unido para atacar a Jerusalén, que son muchísimos, ellos no son nada, y me identifico con Josafat porque su primera reacción fue, tuvo miedo. Tuvo miedo. Ante la realidad de la crisis de la vida, dice que al reaccionar la noticia, tuvo miedo, perdón, ¿y qué es lo próximo que hace? Después dice, se humilló su rostro para consultar a Jehová. Muy bien. Entonces, siente miedo y ante ese miedo, perdón, de esa tensión, de esa crisis que viene, que todavía no ha llegado, pero viene, él pide ayuda a Dios. Y no solo pide ayuda a Dios, pero dice el texto también que entonces le pide a todo el pueblo que se una en ayuno y oración por esta crisis. Y para mí esto es muy importante. Para mí esto es un principio muy importante. Frente al momento de la crisis y de las dificultades, muchas veces nosotros nos isolate, ¿cómo se dice? Aislamos. Nos aislamos y a veces hasta ni le contamos a nadie. Mira, estoy pasando por esta situación, o necesito ayuda o algo. No sé si tiene que ver con la vergüenza, muchas veces tiene que ver con el orgullo. No, y a veces también porque te sentís solo. O sea, no tenés un grupo de gente. Josafat tenía gente que lo apoyaba. O sea, habían generado, en su reinado, habían generado una relación entre pueblo y rey que era diferente, digamos, a la que tenían otros reyes. Entonces, a veces vos te sentís solo ante una situación y no tenés gente que le contás tus miedos, porque a veces tenés gente que alrededor tuyo que al contarle tus miedos se agarran de tus miedos para aplastarte. Yo creo que ahí estaban experimentando una comunidad de creyentes saludable, ¿no? Y bueno, sin duda Josafat había sido un buen rey, ¿no? Que había hecho muchas reformas. Había hecho muchas reformas y sin duda el pueblo seguía, ¿no?, su liderazgo, y el pueblo se une en oración. Entonces dice acá también que todos los habitantes de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Y me parece que ese es otro principio, ¿no? ¿Qué hacer ante la dificultad? Número 1, buscar a Dios. Aunque tenga miedo, aunque tenga incertidumbre, busco a Dios, porque Dios es el que puede hacer de lo imposible lo posible. Y buscar la ayuda de la comunidad de creyentes y pedir en lo mínimo oración. A veces usamos la oración, ¿no? Como, no sé, como algo, solamente vamos a orar juntos cuando haya un momento de necesidad. Cuando pienso que tal vez deberíamos orar cuando no hay momentos de necesidad también como comunidad. Me parece que eso es lo que la iglesia de Hechos hacía, ¿no? Todos los días oraban, independientemente de que tuviera necesidad o no. Pero sin duda tampoco es que hay nada malo en orar cuando hay esta crisis y se unen en oración. Eso me llamó la atención. Muy bien, entonces vamos ahora a leer los versículos 6 al 12. Denar, si puedes leer, esta es la oración de Josafat que le hizo a Dios. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Brutal, brutal. Qué oración más espectacular, ¿viste? Esto es lo que yo saqué de esta oración. Número 1, Josafat está reconociendo en primer lugar quién es Dios y la grandeza de Dios. Y en parte yo siento que eso es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la grandeza de Dios y quién es Dios, eso nos da fe. O sea, porque estamos reconociendo quién es Dios. Él primero reconoce la grandeza, el poder y la soberanía de Dios. En segundo lugar, y es como tal vez tonto, ¿no?, recordarle a Dios, pero es bueno que lo hagamos. Le recuerda a Dios lo que Dios ha hecho ya en el pasado. Obviamente, asumo yo que aquí había otra gente, no otras personas de la corte o pueblo que estaban escuchando esta oración. Les recuerda a Dios frente al pueblo, frente a la gente, cómo Dios los había ayudado en el pasado.
Sí, ese recordarle a Dios es más un recuerdo para uno mismo, ¿no? Para uno mismo, ¿no? Que aumenta la fe también. Sí, sí. O sea, recuérdate lo que hiciste, esto tú hiciste con Abraham, esto tú hiciste con tu pueblo, y después que reconoce la grandeza de Dios, que le recuerda a Dios o recuerdan las cosas que Dios ha hecho, entonces reclama una promesa de Dios que Dios le había hecho a Salomón cuando dedicaron el templo. Dios le había dicho, en el momento que ustedes vengan, sean atacados, que vengan hambre, que venga lo que sea, y oran en este lugar, yo voy a oír. Y entonces le dice, estamos orando en este templo, en este lugar, conforme a tu promesa. Y no sé, me parece que son principios muy, muy buenos que podemos seguir. Y finalmente, entonces le presenta el problema presente a Dios. Y le dice, y me fascina, como lo dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, no los vas a detener, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Y luego termina diciendo, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. O sea, 4 principios. Número 1, cuando vengan momentos difíciles, según esta historia, ¿no? Que yo pueda, y no sé si ustedes tengan otros que puedan sacar, pero número 1, buscar a Dios en oración, buscar ayuda en oración de otros creyentes, reconocer la grandeza de Dios, recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida en el pasado o en la vida de otras experiencias que hemos visto, porque muchas veces pensamos, Dios lo hizo con fulano de tal, pero conmigo no lo va a hacer. Pero lo mismo que Dios hizo con aquella persona, lo puede hacer conmigo o por mí. Y tercero, reclamar las promesas. Y cuarto, presentarle promesas y decir, mira, Señor, esta es mi situación, esta es mi crisis, yo no tengo absolutamente ninguna idea de cómo enfrentar esto. Y por eso vengo a ti. ¿Qué oración más sincera esta que Josafat está haciendo? Y por eso me parece que estos principios son muy buenos en esta historia que podemos sacar. Porque él como rey podría haber dicho, como estadista, no quiero que nadie se dé cuenta. Yo como estadista tengo que saber ante estas situaciones qué hay que hacer. Y se espera eso de mí. Y él podría haber disimulado, haber ido, digamos, aparte y de presentarle... Pero no, él lo dice delante de todo el pueblo, presentando su vulnerabilidad y mostrando que realmente la cabeza del reino no era él, sino que era Dios. Él simplemente estaba administrando las cosas de Dios, ¿no? Tremendo. ¿Qué líder, ¿no? Tener así un líder que reconoce su vulnerabilidad y que no tiene miedo en decir, mira, frente a esta situación realmente no sé qué hacer. Vamos a buscar ayuda de alguien que sí sabe que es Dios. Muy bien, entonces vamos ahora a los versículos 13 al 17, que yo los voy a leer. Perdón. Dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor. No tengan miedo. Interesante. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observarán la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Me fascina este Dios que está describiendo aquí el que escribió Crónica. Frente a la crisis, frente a la dificultad, frente al miedo que obviamente todos tenían, lo primero que le dice es, no tengan miedo. Y se revela rápido. No es que ellos hacen oración y se tarda un mes Dios en contestar. Inmediatamente el Espíritu Santo se posesiona de un profeta y comienza a profetizar esto. No tengan miedo. Les dice, no tengan miedo. La batalla no es de ustedes, es mía. ¿Qué Dios pelea por sus hijos? Que no, o sea, en alguna otra religión o alguna otra cultura, no sé. Ahora, si ellos no oraban, la pregunta es, si ellos no oraban, ¿Dios no hacía nada? Yo creo que sí hubiera hecho algo. O sea, sí creían, pero qué? No sé. ¿Para qué había? Ojo, hay un ejemplo muy parecido en Éxodo capítulo 14, si mal no recuerdo, donde Moisés también... el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, está en un desfiladero entre las montañas y vienen atrás los egipcios y Moisés le reclama a Dios y le dice ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces Dios le dice quédate tranquilo porque la batalla
es mía, no es de ustedes. Entonces Moisés va y le dice al pueblo, quédense tranquilos porque Dios peleará por ustedes. Esta batalla es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahora, esto parece muy, muy lindo, es decir, la batalla es mía, dice el Señor, pero ahí no queda. Claro, claro. Esto es bien difícil, es más difícil que... Sí, porque tú te quedas como que, ok, entonces no tengo que hacer nada. No, claro, entonces, pero es que Dios les dice que tienen que hacer algo. ¿Qué Claro. tienen que hacer? Tienen que ir. Tienen Creer, que ir. claro. No solamente creer, tienen que ir. Bueno, al ir están creyendo. Claro, que pero él Dios está podría con decir, ellos. quédense tranquilos en Jerusalén que yo me voy a encargar claro, de la sí, batalla. sí, No, sí, él sí. le dice, vayan y Claro. enfréntenlos, le dice. Enfréntenlos, pero mía la batalla. Ahí había que tener realmente, ese era un paso de fe tremenda, porque a mí que me diga que me quede en Jerusalén, pero que vaya sin saber qué hacer contra un ejército que viene a matarme y que yo lo tenga que confrontar y que Dios me diga, mía es la batalla, ¿para qué oramos? Oramos para no hacer de más. Mm. El gran problema, Dios va a hacer. El problema es que nosotros muchas veces cuando no oramos, hacemos lo que Dios quiere hacer y nos metemos en el camino de Dios y no le dejamos que Dios haga todo lo que Él quiere hacer, porque Él quiere hacer todo. Metemos la pata, por decir una expresión. Claro, nosotros tenemos que avanzar simplemente, porque no es cuestión de quedarse esperando a ver cómo Dios, sino que hay que confrontar el problema, pero saber que la batalla es de Dios, no mía. Eso es un buen concepto. Que muchas veces nos quedamos en eso también de, ok, no me voy a meter para que Dios haga todo y me quedo ahí, o sea, Claro. esperando para que... Pero Dios me da herramienta, Claro. o sea, me da para que yo tengo también que tomar un paso, Dios se va a hacer cargo, pero Él pide que yo... Que avance. Que Exacto, avance. pero O sea, uno se queda- nunca en la Biblia vamos a encontrar que hay una situación de estancamiento. Siempre hay que avanzar. O sea, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Le dice a Moisés, le dice, ¿por qué sigues orando? Agarra y avanza y métanse en el mar. Si no le digas al pueblo que se Sí, queden quietos, que sí. sigan Avancen, caminando. métanse en el mar y yo voy a abrir el mar. No dice, voy a abrir el mar y métanse ustedes, sino que métanse primero y yo voy a abrir. Entonces a veces decimos, tengo un problema económico, estamos hablando acá de los problemas económicos. Entonces voy a decir, entregarle la batalla a Dios y yo me quedo esperando, orando en mi casa para que Dios haga algo. No, yo tengo que salir también. La batalla es de Dios, no es mía. Claro. Pero yo tengo que salir, yo tengo que acompañar a Dios en la batalla porque Dios quiere que yo sea testigo de lo que Él va a hacer. Y si quiero ser testigo de lo que Él va a hacer, yo tengo que avanzar junto con Él. Ahora, ese avanzar, ese moverse, cambia, o sea, es diferente de acuerdo a las circunstancias que estés pasando. Porque, por ejemplo, te cuento un testimonio que me pasó a mí 2 veces estando en Michigan. Y creo que lo conté en un sermón tal vez en alguna ocasión, algo por así. Los inviernos en Michigan son súper fríos, pero súper fríos y duran muchísimo. Y nosotros habíamos comprado una casita, nuestra primera casa que compramos, que no estaba muy bien insulada. Y viste, cuando venían los inviernos era calefacción de gas y todo el calor se iba por los boquetes que tenía la casa. Y vino un invierno bien fuerte, tal vez en el 2006, por ahí. Que el bill ¿cómo se dice? La cuenta del gas me vino como de $600, $700 de un mes. Y yo en ese momento no estaba trabajando como maestro ni como pastor, estaba trabajando como un contractor, un contratista contratado por la compañía Kellogg's, que en aquella época me ganaba tal vez como $9 la hora, que eran buenos, pero nada que ver. Y literalmente, o sea, vivíamos cheque a cheque. Y ese mes, cuando llegó ese bill, teníamos lo que nos había sobrado, era para o pagábamos ese bill o literalmente comprábamos comida para la casa. Y en ese momento era Sacha y Aileen, la nena mía chiquita que tenía tal vez como 1 año. Y mira, lo que hicimos fue prácticamente lo que hizo Josafat. Dijo, Señor, esta es nuestra situación, este es nuestro problema, nosotros vamos a comprar comida y te vamos a dar a ti que te encargues del gas. En esa situación, ¿qué tú puedes hacer para el gas? Comprar comida. O sea, avanzar. Claro, exacto, avancé y compré comida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo decía, no compro comida, no pago el gas hasta que me des todas las soluciones? No, claro, sí, no, totalmente. Y yo creo que si hubiera dicho, no voy a pagar el gas y tú vas a proveer comida, también Dios lo hubiera hecho, o sea, no hay problema. Pero el milagro esto fue como a finales de enero, que todavía no habían llegado, el rendir los impuestos ni nada por el estilo.
Y lo dejamos en las manos de Dios y como 2 días después, literalmente, porque nos mandaron en la compañía, si no pagas este bill, te cortamos el gas y te congela y te mueres. Pero si no nos pagas, eso es lo que vamos a hacer. Y teníamos, no sé, una semana. 2 días después que tomamos esa decisión, Sasha y yo, y que lo dejamos en las manos de Dios, estoy buscando las cartas en el correo y me llega una carta del IRS de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? El Departamento de Impuestos. De recaudación de impuestos, exacto. Y en él, desde afuera tú podías ver que era un cheque. Nada que ver. O sea, era enero del nuevo año. Todavía yo no había llenado mis planillas para nada. Y ya yo había cobrado o pagado lo que del año pasado. Y el cheque era exactamente por $600 y pico, que era lo que me tocaba pagar el de Sega. ¿Cómo llegó ese cheque ahí? ¿Por qué el gobierno me mandó ese cheque? Yo obviamente confío y sé que fue Dios, porque es un milagro. O sea, no era la época. Si digamos que era ya marzo o algo por esto, yo digo, bueno, pues por ahí está el reembolso. No, nada. Dios proveyó, pero en ese caso, como te preguntaba, ¿qué hice yo? Bueno, sí, avancé en el sentido de que no me quedé esperando, bueno, Señor, ¿cómo tú vas a hacer? Y no voy a hacer nada. Sí hay un tipo de acción de nuestra parte siempre que tenemos que tomar ante una crisis, una dificultad. La oración no reemplaza el deber. Correcto. O sea, hay que avanzar en la vida. Y no podemos, por tener todo el panorama, solucionado, ahí decir voy a avanzar. No, Dios dice justamente avanza y yo despejo los obstáculos. Y según esta historia, Dios mismo te va a decir cuál es el paso que tienes que hacer. Dios te lo va a decir. A ellos le dijeron, esto es lo que tienen que hacer, este es el plan. Ustedes se van al mar, porque me imagino que salieron los soldados armados con sus lanzas y sus arcos, los carruajes y todo. Van a salir por ahí, pero recuérdense que la batalla es lo que dice en el versículo 17, ¿no? Donde le dice, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces, eso es otro principio que creo que es muy importante. Reconocer que Dios tiene un plan y que en el momento que vamos hacia Dios, con la necesidad, con la crisis, Dios nos va a decir el paso que tenemos que dar. Claro, entonces dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Llega un momento que en ese avanzar nosotros no tenemos que hacer cosas de más, porque a veces nosotros nos desesperamos con la ansiedad y empezamos a hacer cosas de más cuando estamos avanzando, cuando Dios dice que la victoria es de Él y yo lo único que tengo que quedarme quieto. Una vez que avanzo y llego a donde Dios está, debo quedarme quieto para ver lo que Dios va a hacer, no lo que yo voy a hacer, sino lo que Dios va a hacer. Y el problema que tenemos nosotros es que muchas veces queremos que Dios nos diga todo el plan de la A hasta la Z desde el principio, y es un paso a la vez. O sea, una vez escuché a un hombre hablar del Salmo 119, el versículo que dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y él decía, en el contexto está hablando de cómo saber la voluntad de Dios. Y él decía, fíjate lo que dice este texto. El texto no dice que la palabra y que Dios te va a alumbrar todo el camino hasta el final. Lámpara es, ¿cómo dice? A mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, es a mis pies. O sea, es un paso a la vez que muchas veces Dios te enseña. Sí, a veces Dios te enseña hasta cierta distancia, pero no creo que Dios siempre te diga todo el plan hasta el final, porque si te lo dijera, entonces, no sé, nos podemos ver a la inacción o nos podemos ver a decir, bueno, pues si Dios tiene esto, yo no voy a hacer nada. Ahora vos fíjate que dice, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. No dice porque el Señor estará con ustedes, sino que el Señor está con ustedes. Una vez que nosotros estamos con Dios, nosotros simplemente acompañamos a Dios y avanzamos. No es cuestión de encontrarme con Dios en la solución del problema, sino que la tranquilidad que le da el profeta aquí a Josafat es que como Dios está con ellos, ellos no van a perder. O sea, ellos no van a ser atropellados o destruidos por este problema. Entonces lo mismo, nosotros nos tenemos que asegurar que hoy esté Dios con nosotros. No, si Dios me soluciona, entonces voy a estar con Dios. Si no, no es como... Antes de la solución, ya creer y confiar. Claro, no es como Jacob, que le decía a Dios, yo te voy a dar el diezmo si me bendice. Si vuelvo acá con todas las cosas y todo eso. Claro. Sino que no, Dios ya está con ustedes, avancen. Ahora, ¿cómo discernir, por ejemplo, por poner ejemplos, ahora que estamos hablando de problemas económicos también y todo eso, y decir, yo hice y tomé decisiones equivocadas, compré cosas que no debería haber comprado, invertí en cosas que no debería haber invertido, no sé, cosas que no eran mi realidad y lo hice mal.
Entonces ahora yo le pido ayuda a Dios para que Dios me ayude a conservar mi casa, mi carro, aunque no es mi realidad. Entonces, y hay personas que han dicho, no, yo quiero entonces que Dios me ayude a encargar de esto y vamos a buscar una solución. Pero en realidad, o sea, Dios también actúa en eso o cuando estamos buscando cosas fuera de nuestra realidad, Dios también actúa de otra forma. Porque aquí uno, o sea, puede decir, entonces yo, o sea, Dios me va a bendecir igual y yo, o sea, voy a ir. Sí, me echo para atrás y lo que sea. Y entonces, pero ¿cómo entonces Dios también, o sea, cómo uno puede saber y que Dios también quiere que en tu realidad, o sea, Él te va a ayudar, pero en tu realidad, o sea, no sé, o sea, yo pregunto, porque hay casos así también, de cómo saber uno realmente que esto realmente es la voluntad de Dios, que yo siga esto. Este es el plan que Dios tiene que llevar. Exacto. Pero no sé si es literalmente así como aparece en Proverbios, pero dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. O sea, nosotros le podemos entregar nuestros caminos chuecos a Dios. Ahora, yo tengo que aprender de por qué mis caminos están chuecos, y una vez que le entrego a Dios mis caminos chuecos, yo voy a avanzar con Él. Y si sigo a Él, no voy a seguir torciendo los caminos. El gran problema es que yo le quiero entregar a veces mi camino chueco para que Dios lo solucione, pero quiero seguir creando con la misma actitud. Siguiendo el camino chueco. Exacto. Con la misma actitud que tuve para enchuecar mi camino pasado, ahora quiero seguir enchuecando, poniendo chuecos los caminos que Dios me está, con la cual Dios me está acompañando. Entonces, allí voy a entrar de una crisis a otra. Claro. En cambio, sí, yo le puedo entregar, me equivoqué con mis finanzas, hice inversiones que no tenía que haber hecho o algo por el estilo. Le encomiendo a Jehová mi camino, pero ahora vivo con Él. Él me va a ayudar a vivir inteligentemente para que eso no vuelva a suceder. Ahora, si yo quiero que simplemente Dios me solucione el problema para después poder seguir con la misma actitud, entonces no voy a encontrar ninguna solución, y lo más probable es que no vea a Dios tampoco en el proceso. Yo creo que en algún punto, si seguimos en esa conducta, ni siquiera vamos a pedirle ayuda a Dios. Sí, porque ya, o sea, llega un punto en el que ya, o sea, no sé cómo explicarme. Sí, es como querer coger a Jesús de bobo, por decirlo. Pero a lo que voy es que mientras más yo siga en una actitud así, llega un punto en que ya ni me interesa pedirle ayuda a Dios. No sé, me parece. Sí, ahora te voy a contar un ejemplo que no tiene que ver con finanzas, pero tiene que ver esto cómo buscamos a Dios muchas veces. O sea, yo estaba en una iglesia, esto ocurrió en Nueva York, y entonces había una mujer que venía a la iglesia que siempre se quejaba, decía, mi marido no quiere venir a la iglesia y es un hombre con un temperamento fuerte y yo ore por él, vaya a visitarlo, bueno, ¿qué? Entonces le digo, mira, oremos una semana y yo voy a ir a visitar a tu esposo. Y entonces, bueno, ella se puso a orar oramos una semana, lo fui a visitar al esposo, tuve una cita con el esposo y lo motivé para que él comience a estudiar la Biblia. Le dije, dame 5 estudios bíblicos, yo te vengo a mostrar cuál es el Dios de la Biblia. Él me permitió darle esos 5 estudios bíblicos, y resulta que cuando descubrió el mensaje de la Biblia, comenzó a descubrir el mensaje de la Biblia, eso empezó a tener un impacto en su vida muy grande, y empezó a entusiasmarse con esto, y la mujer estaba súper contenta. Entonces después viene un retiro espiritual de la iglesia, y entonces lo invito y él va al retiro espiritual también. Resulta que empezó a meterse en la iglesia, y resulta que ahora iba a dar los estudios bíblicos, y voy el sábado a la iglesia y el marido estaba en la iglesia y no estaba ella. Y entonces le pregunto, ¿qué? No, lo que pasa es que trabajó toda la semana ella y estaba cansada, entonces yo estoy acá con las nenas. El otro sábado, así, sábado por medio, ella había una cuestión, ella ya no quería ir a todo, o sea que trabajaba mucho, que para tan. Y el marido después iba a los estudios bíblicos, el marido no se había bautizado todavía, entonces le decía, pastor, déjale que yo, quisiera tenerla. Claro. No, ella estaba contenta, ¿por qué? Porque se le había salvado el matrimonio. O sea, porque ellos estaban por divorciarse cuando yo los visité por primera vez. Pasaron 3 meses y ahora ella estaba con un marido que siempre había querido, un marido responsable, un marido que no se enojaba, un marido transformado, que esto que el otro. Pero ella ahora ya estaba cansada, y cuando el marido quería ir a la iglesia, ella no quería, o sea, porque estaba cansada, que esto que el otro. ¿Y qué pasó? Un día, de repente, el marido dijo, se acabó todo. Y se acabó todo. O sea, con la iglesia. Con todo. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí. O sea, y entonces después vino llorando la esposa diciendo que haga algo por el marido.
Entonces, a veces nosotros buscamos a Dios para que nos solucione el problema, pero no estamos interesados de estar con Dios. Estamos interesados de que Dios nos solucione el problema. Entonces, cuando eso sucede, es más, Dios en su misericordia actúa, porque yo creo que actuó, pero no puede actuar hasta el final Dios, porque yo lo saco de mí. Simplemente estoy interesado en que se me solucione el problema, y tiene que ver un poco con lo que vos decías recién, Denar, porque yo digo, me metí, hice un montón de inversiones que no tendría que haber hecho, y ahora estoy en problemas económicos y le pido a Dios que me salve. Dios me salva, pero después sigo haciendo el mismo tipo de inversiones porque ahora ya estoy tranquilo. Es como los padres que tienen un hijo drogadicto o que, viste, lo salvan, lo rescatan y el muchacho vuelve y cae de nuevo y lo siguen y le pagan para que no vaya a la cárcel, le pagan el mejor abogado y al final de cuentas el muchacho no, viste, va a seguir... No aprende. Claro, no aprende. Entonces muchas veces no necesariamente que Dios obra de esa manera, pero me parece que si Dios siguiera incentivando con bendición nuestras malas conductas, vamos a seguir tomando la mala conducta. Es que el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que Dios apruebe lo que nosotros hacemos, sino que ahora nosotros tenemos que empezar a probar lo que Dios nos aconseja. Exacto. Y ahí está, esa es la diferencia de un discípulo de aquel que no lo es. O sea, el discípulo se somete al plan de Dios. No es que le pide que Dios apruebe sus planes, sino que el discípulo se mete en los planes de Dios. Y acá tenemos un profeta que le dice a Josafat, este es el plan. Josafat podría haber dicho, esto es una locura. O sea, yo no voy a ir a enfrentar a alguien. Es más, no sé si vas a seguir con el pasaje, pero después el pasaje dice que cuando van, la estrategia de guerra es cantar. O sea, una estrategia totalmente ridícula, que lo mismo cuando Dios le pide a Israel que vaya y conquiste a Jericó. O sea, dar vuelta alrededor de Jericó es una estrategia de guerra que no era la estrategia común o que se aconsejaba humana. Exacto, no era la estrategia humana. Pero entonces cuando nosotros muchas veces Dios nos da su estrategia para solucionar un problema, nosotros no nos queremos someter a Dios. Y ahí está el problema. Sin sometimiento a Dios no va a haber solución de problemas a largo plazo. Son soluciones espontáneas, nomás momentáneas, y que después nosotros nos metemos de vuelta en los mismos problemas que teníamos antes. Esa sumisión de la que tú hablas, a mí me parece que involucra o envuelve el creer lo que Dios dice. Cuando yo creo en lo que Dios dice, me someto a lo que Él dice, porque lo creo. Y por eso en el versículo 20 dice el texto: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. De nada vale uno decir, bueno, este es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no creo, no voy a prosperar. O sea, la fe, el creer es vital. ¿Y cómo yo llego a creer en alguien? En este caso, ¿cómo llego a creer en Dios? Bueno, tengo que pasar tiempo con Dios. Tengo que interactuar con Dios. Tengo que comunicarme con Dios, así como las personas se conocen. Y creer en alguien también significa hacer lo que Él me pide, por más que yo piense que es una locura. Por ejemplo, cuando Eliseo le mandó a Naamán que se tire 7 veces en el río. Y Naamán dijo, no, yo tengo mejores ríos que el río Jordán. Pero los siervos lo convencieron y se debe haber tirado 6 veces y no se debe haber curado. Por supuesto, si se tiraba 6 veces no se curaba. Se tiró en la 7ª y se curó. O sea, él tenía que, tan siquiera, aunque no sentía, tenía que obedecer lo que Dios decía. O sea, que muchas veces ni siquiera el creer, simplemente el obedecer. Claro, esa es la evidencia de la creencia. Si no, no creo. O sea, si no obedezco, no creo. Muy bien, entonces el último principio que tú lo mencionaste, que quería destacar de esta historia, frente a las crisis, a las dificultades, que tal vez suena tonto, es la alabanza, es adorar a Dios, que es lo que el pueblo hace, ¿no? Y dice que cuando ese grupo de cantantes comenzó, que iban al frente de paso del ejército, comenzaron a cantar, dice que ahí vinieron los ángeles de Dios, vino el Espíritu, hizo todo el revolú que iba allá, y cuando llegaron ya todo estaba hecho. Pero cuán importante es la alabanza. Y para mí esto tiene mucho significado, porque en mi vida la música, la alabanza en música, me ha hecho crecer, me ha hecho ver a Dios de maneras que nunca antes no lo había visto. Me ha hecho tener fe incluso en una canción que escucho, una melodía, una alabanza. Y dentro de todo este revolú que uno puede estar pasando, toda la crisis, toda la dificultad, sacar un momento para adorar a Dios a través de la música, muy importante. Me parece que es otro principio. Muy bien, no sé cuánto tiempo nos queda. No sé si teníamos...
Todavía nos quedan. Ok, entonces voy a brincar algunas cositas. Iba a hablar de el otro tema, el otro punto que teníamos era el censo en 2 Crónicas 21, cuando David, instruido por Satanás, en 2 Crónicas 21 dice que fue Satanás el que indujo a David a hacer el censo. Y David hace el censo a pesar de que le había dicho su jefe militar que no lo hiciera y todo lo demás. Él hace el censo y entonces sabemos la historia, que vino entonces el profeta y le dice, mira, por haber hecho el censo, tienes que coger ahora entre 3 cosas. O 1 año de hambruna, o 3 meses de tus enemigos conquistarte, o 3 días del ángel de Jehová a hacer mortandad. La pregunta es, en el contexto de lo que estamos hablando es... No sé. ¿Cuál fue? ¿Ah? No sé. ¿Qué? A mí me desorienta lo que pasó hoy. ¿Verdad? Está un poquito nebuloso. Sí. Pero no vamos a entrar tal vez en ese detalle. La pregunta es, ¿cuál fue el problema de David en hacer el censo? En el contexto de cuando estoy en dificultades, cuando estoy en una crisis. Obviamente, él no estaba en una crisis en ese momento, pero aplicando esa historia a cuando yo estoy en una crisis. No, para mí, o sea, eso sí lo entiendo. O sea, ¿qué es lo que lo lleva a David a hacer el censo? El orgullo. Muy bien. El orgullo. Y entonces, acá sí hay una lección muy importante. El problema es cuando Dios nos empieza a dar éxito en algo, cuando empezamos a querer mirar ese éxito, en vez de seguir mirando a Dios, empezamos a mirar el éxito, lo que Dios nos está dando. Queremos mostrarlo, queremos hacerlo notorio. Y a veces tenemos que ser, no es por problema de los números no tienen problema, el gran problema somos nosotros. Correcto. Y se nos suben los humos a la cabeza con eso, con el éxito. Y muchas veces justificamos cosas que vamos a hacer y ponemos el nombre de Dios, no, porque sí, claro. Entonces, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, pero al final para la gloria mía. Nosotros teníamos un chiste cuando cantábamos, cuando andábamos en gira, que era un chiste en serio, porque era para que todos nos... Porque venía gente, hacíamos concierto en un estadio, todo, entonces tratábamos todos de ayudarnos los unos a otros para que el orgullo no se viera. El orgullo y mantener ahí. Entonces había uno de los chicos que tiraba chistes así, pero lo decía chiste en serio, era para que nosotros entonces precisamente decía, toda la gloria sea para mí, Señor. Y hacía un espacio para mí, pero toda la gloria sea para mí. Sí. Señor. Y es como ya, ok, claro, sí. Lo dije para que vean que soy cristiano. Claro, pero al final toda la gloria la quiero para mí, porque eso era lo que nos pasaba a todos. O sea, no, sí, para el Señor, no, pero para mí primero y para mí, Señor. Entonces, muchas veces nos pasa eso. O sea, cuando nos alejamos o cuando vemos logro y vemos que hay bendición, que hay prosperidad, nosotros fuimos parte de eso en el sentido de que estuvimos caminando con Jesús en eso, pero al final dejamos a Jesús atrás y nos seguimos caminando solo al frente y queremos mostrar eso. O sea, la gloria es mía primero y después para el Señor. Y yo creo que ese fue el problema, o sea, uno de los problemas que David tiene en esta historia, que aunque de nuevo no estaba en una crisis, pero lo aplico en la crisis, porque a veces cuando estoy en un momento difícil, mi primera intención tal vez no es ni buscar a Dios, mi primera intención es cómo yo puedo resolverlo, qué recursos tengo. Y me olvido de que, si bien es cierto que tengo recursos que Dios me ha dado, al final de la historia es Dios el que se tiene que encargar de esa dificultad, no soy yo solo. Aparte, por ejemplo, cuando hace el censo David, no lo hace porque iba a encontrar pocas cosas. Él hace el censo porque sabía que iba a encontrar un número bien grande, como diciendo, mi seguridad está ahora, ningún problema va a poder afectarme. Entonces Dios le muestra que es con Él la seguridad, no es con lo que Él te dio que tenés seguridad, sino que Él es la fuente de las bendiciones. Él es la bendición. Después lo demás... o sea, a veces, ¿qué preferimos? Nosotros, cuando Dios nos da bendiciones, es como vos tener... una fuente de agua o una botella de agua. Y nosotros muchas veces nos queremos quedar con la botella cuando tenemos la fuente de agua, y cuando hacemos énfasis en a ver cuánta agua Dios me dio, la voy a embotellar al agua para saber cuántas botellas Dios me dio de agua, al final perdemos la fuente. Y en algún momento se nos acaba el agua. Y yo no sé, o sea, las consecuencias que Dios le pide a David, que a mí me parece, no lo entiendo ese pasaje porque me parece injusto que por una cuestión de orgullo de David tenga que sufrir un pueblo, que hayan tenido que morir muchas personas a causa de la arrogancia de David. No lo puedo entender bien eso, pero eso nos muestra qué es lo que pasa, o sea, que
Dios quería mostrarle a David que la seguridad estaba en él, no estaba en aquello que él tenía, sino que con quien él estaba. Y ahí está nuestra seguridad. Y por eso Josafat le dice, Jehová está con ustedes. O sea, está todo bien, avancen porque Jehová está con ustedes. Entonces lo mismo, si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer y no tenemos por qué estar evaluando las bendiciones para mostrarles al otro, a los demás, lo fuertes que somos. Tú sabes que cuando vivía en Idaho, hice muchas amistades con personas que eran de la denominación mormona, los mormones. El oeste de Estados Unidos tiene muchos mormones porque de allá de Colorado, de Utah, en esas áreas donde se fundó el mormonismo. Los mormones tienen algo muy peculiar y es que ellos se preparan. Ellos, para cualquier crisis, ellos es como que está engranado en su cultura. Ellos tienen, por ejemplo, por lo menos 3 años de comida ya almacenada, para que no se pierda, o sea, preparado a ese nivel, por lo menos 3 años de comida. De hecho, tan brutal eran en eso que ellos tenían un centro de preparación de comida que lo abrían en la comunidad para todo el que quisiera ir allá a sellar su comida o ¿cómo se llama eso? Cuando le sacan el aire para que se preserve al vacío, para preservar las cosas, tú podías ir y pagabas creo que $20 o algo así y usabas todo lo que tú quisieras de su equipo. Y también he conocido adventistas que también se preparan a ese nivel, ¿sabes? De tener comida o lo que sea. Inclusive, yo creo que la preparación que tal vez nos metieron más en la mente, por lo menos para mí, era vete al campo. En el campo si vives en la ciudad te vas a perder, tienes que irte al campo, allí vas a estar bien y todo lo demás. En sí mismo no hay nada de malo en eso. O sea, no hay nada de malo en tú tener 3 años de comida o 6 o lo que sea. Conozco otros cristianos de otras denominaciones que aún se preparan con pistolas. Tienen rifles, balas, todo lo que tú puedas mencionar, porque ellos saben que viene un momento de crisis y ellos quieren estar listos y preparados. Pero me parece que en algún momento por ahí nos pasa lo que le pasó a David. Confían más en, si no tengo 6 años de comida, sí, voy a estar mal. Si no tengo las pistolas, me van a coger. Si no tengo el búnker allá en las montañas, me voy a liquidar. Y entonces perdemos de vista como cristianos, que parece irónico, pero perdemos de vista como cristianos que de nada me sirve todo lo que yo puedo acumular en esta tierra. El dinero, viene una crisis económica, yo tengo millones de dólares en el banco, estoy tranquilo. Pero de nada me sirve yo poner mi confianza en todo eso si pierdo de vista al Dios que me dio todo eso, que es lo que veníamos diciendo ahorita. Y eso para mí es el principio más importante que sacó de esta historia de David. Es no confiar en lo que yo tengo, que Dios me dio en primer lugar, sino confiar en el Dios que me dio las cosas. Y no perder de vista eso. Porque si pierdo de vista a Dios, todo, o sea, al final del día, todo va a ser destruido. Ahora, a Dios le gusta bendecirnos. ¿Por qué? Porque con las bendiciones, si nosotros estamos con Él, nuestras bendiciones se transforman en bendiciones para otros. El gran problema es cuando, por eso Dios no va a dejar de bendecirnos si es que caminamos con Él y simplemente queremos ser testigos de sus obras. Ahora, las bendiciones de Dios no son solamente materiales. Claro. Por ejemplo, Dios caminaba con Pablo y Pablo bendijo espiritualmente a muchas personas y por momentos Pablo no tenía nada y tenía que coser carpas y por momentos le sobraba, pero era alguien que tenía siempre lo abundante como para vivir la vida que Dios le había marcado para vivir. Entonces la cuestión no es tener mucho o tener poco, sino estar viviendo la vida que Dios me marcó para que viva y no estar viviendo una vida que no está a la altura del propósito que Dios tiene. Porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo material que pensamos que es lo material nuestra seguridad y dejamos entonces el propósito de Dios por asegurar lo material, el propósito que Dios tiene. Y allí perdemos a Dios, incluso por las bendiciones que Dios nos dio. Exacto. Entonces Dios siempre nos va a bendecir, pero lo que tenemos que estar seguros es de que estamos en el camino donde Dios va con nosotros, o sea, estamos en el camino de Dios, no en nuestro propio camino. Y yo creo que también muchas veces es que amamos tanto las cosas de este mundo que preferimos invertir tiempo, recursos, energía en acumular cosas aquí en vez de vivir vidas más sencillas, más prácticas. Que uno de los comentarios que la lección hacía es que en estos tiempos de dificultad lo más conveniente es vivir una vida simple.
O sea, no complicarnos la vida con voy a tener 5 casas. O sea, no estoy diciendo que está mal tú tener 5 casas si tienes los means, pero a la misma vez es como que tenemos un afán de acumular tantas cosas aquí, ya sea para nuestro uso, nuestro consumo, o para los que vienen después de nosotros, que nos olvidamos de que Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro dice que todo lo que está aquí se va a quemar, va a ser consumido, va a ser destruido, ¿viste? No vale la pena. Ahora, yo creo que si Dios te da la oportunidad de tener 5 casas sin descuidar tu vida espiritual, correcto, creo que tenés que tenerlas. Totalmente. Ahora, muchas veces por tener esas 5 casas, no nos volvemos unos drogadictos, ni ateos, ni nada por el estilo, pero dejamos a Dios de lado y dejamos la misión que Dios nos ha dado para este presente con tal de acumular cosas. Y eso es un buen punto. Sí, o sea, no acumular, porque el acumular para mí implica yo acumulo para mí. Pero si no, tener cosas que yo pueda con eso ser una bendición, como tú decías ahora, a otras personas. Por ejemplo, yo a veces le digo al Señor, si yo tuviera chavos, o sea, a veces veo necesidad que no puedo hacer lo que quisiera hacer económicamente hablando, porque no tengo los recursos. Y a veces digo, Señor, si yo tuviera esta cantidad de dinero, full que ayudaba a esta persona, full que daba para esta causa o lo que sea, y no lo tengo. Pero yo creo que Dios quiere que vivamos hacia a un nivel que tengamos, y creo que ese era el objetivo del pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos eran bendecidos, o sea, Dios los bendecía para ellos suplir sus necesidades y daba extra para que ellos pudieran ayudar a otros también, que es el concepto de la gratitud, ¿no? y de dar a otras personas. Vamos a leer uno de los últimos textos que vamos a leer, Primera de Juan, capítulo 2. Este texto me pareció también interesante, creo que lo entendí, pero al principio suena raro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y no sé quién lo pueda leer. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Me chocó la frase que dice, el que ama al mundo, las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Que parece una contradicción con Juan 3:16, ¿no? Que correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y también parece una contradicción con lo que dice Pablo de que nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto de que el que ama al mundo, las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él? Creo que entendí, y no sé, capaz que esté equivocado, pero me hace más sentido. No es que el amor del Padre, de parte del Padre, no está en mí, sino que el amor del Padre en mí no está. Mi amor hacia el Padre no está. Porque Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si yo amo a este mundo y las cosas de este mundo, no tengo espacio para amar a Dios. De paso, la palabra amor aquí es agape. O sea, que es el amor de Dios. Yo no puedo amar a Dios y amar las cosas de este mundo a la misma vez. Y por eso, si amo al mundo, yo no tengo amor para con el Padre. Porque el Padre siempre me va mal, independientemente. Ahora, cuando está hablando del mundo, está hablando justamente, Juan define lo que es el mundo. Claro. O sea, no es el mismo mundo de Juan 3:16. El mundo de Juan 3:16 es multitudes de personas. Acá está hablando de las actitudes del mundo, que tiene que ver con el... dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, o sea, por el placer físico. O sea, cuando yo pongo el placer físico por sobre, digamos, la voluntad de Dios, o un deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, es la vanidad de los ojos, eso quiere decir, o sea, que yo por tener una imagen, por tener una apariencia buena, dejo los principios de Dios de lado, o sea, dejo el reino de Dios de lado, o el orgullo de nuestros logros y posesiones. O sea, ahí está hablando de actitudes, no está hablando de personas. Correcto. Entonces, cuando yo valoro esas actitudes por sobre mí, o sea, por sobre mi integridad espiritual, por sobre las personas, ahí yo me estoy alejando y, como vos decís, ya no tengo el amor del Padre en mí, ni lo amo yo a Dios, ni amo entonces a nadie, ¿no? Yo cuando veo la frase el mundo, pienso en lo que es las obras de la carne, en lo que es la naturaleza pecaminosa, que es justo lo que dice aquí, deseos o pasiones, orgullo y, bueno, sí, deseos y placeres. Eso es lo que mi carne desea. Y si eso es lo que yo amo, no tengo amor para con el Padre. Pero nota que dice que todo aquí va a pasar. O sea, si tenemos este deseo de acumular,
tarde o temprano lo vamos a perder todo. Y cuando lo perdemos todo, si pusimos nuestra esperanza, nuestra fe en esas cosas, vamos a tener un momento difícil. Y vamos a ir terminando porque creo que ya estamos cerca. Sí, nos quedan ¿cuánto? 2 minutos. 2 minutos. Vamos a terminar con 2 textos. Daniel 12:1. Joven, ¿se puede buscar Daniel? Sí. Y Apocalipsis 13, 11 al 17. Están medio larguitos esos, pero no sé si nos dé tiempo. O si no, tal vez podamos resumirlo. Pero Daniel 12:1, ¿qué dice? En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Muy bien. En ese tiempo, ¿a qué se refiere eso? En ese tiempo. Y antes de la segunda venida. Muy bien. Va a haber un tiempo de angustia, dice, cual nunca fue. O sea, un tiempo difícil, una crisis mundial, global, cual nunca fue. Entonces vamos a Apocalipsis 13, allá obviamente tenemos la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra, y nota que la bestia que surge de la tierra crea una crisis económica, donde nadie puede comprar ni vender a menos que tenga una marca. Esa crisis se avecina, es lo que creemos nosotros, ¿no? Se avecina. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y estar preparados para ese evento? Que es la crisis que, según nos dice Daniel, es una crisis, y cuando yo pienso en eso, para mí las crisis más grandes en la historia, por ejemplo, pienso en la Edad Medieval, pienso en la Segunda Guerra Mundial, que fueron atrocidades humanas increíbles y sufrimiento global. Y eso no es nada, aún poniéndolo junto, comparado con lo que viene, según lo que nos dice la profecía. ¿Cómo podemos prepararnos? Y con esto ya cerramos. ¿Cómo podemos prepararnos en esos tiempos para cuando llegue ese tiempo difícil, cual nunca fue, podemos mantenernos firmes? Le hago la pregunta a ustedes. Claro, lo que pasa es que cuando yo no me preparo, o sea, nosotros hacemos, me puedo preparar materialmente, ¿no? Pero no es prepararse materialmente, hay que prepararse espiritualmente. ¿Y cuál es la mejor preparación espiritual? Es cuando yo quito todas las seguridades artificiales que creo en mi vida para depender solamente de Dios. O sea, no sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, vos vas a, digamos, querés desarrollar músculos, te hacen correr en arena. Si sos jugador, antes por lo menos hacían eso, no sé si ahora todavía. Sí, todavía. Pero te hacen correr en arena y vos no vas a jugar en arena el partido de fútbol, pero vas a correr en arena para que cuando venga el partido de fútbol, o sea, esté más ágil y no te moleste. Claro, exacto. Entonces, ahora son las oportunidades, no es que nos vamos a meter en problemas pero cada oportunidad que Dios nos da de depender de Él, y si yo dependo de Él, en vez de depender de las cosas artificiales, que también puedo depender de mi cuenta bancaria, o depender para solucionar un problema de una estrategia humana, o depender de una mentira para solucionar. Esas son las cosas espirituales que nos hacen fuertes espiritualmente, y que sea con mucho dinero, sea la crisis económica, sea espiritual, porque la crisis no va a ser solamente económica, va a ser una crisis global. Y entonces allí solamente los que tengamos fuerza, y ojalá que seamos nosotros, que tengamos fuerza espiritual, que estemos llenos del aceite, van a ser los que realmente puedan atravesar ese momento. La oración de Josafat, yo creo que sirve mucho. Él conocía a Dios, sabía quién era el Dios de sus padres, sabía exactamente lo que él había hecho, reconoce que él ante esta situación no puede hacer nada, o sea, no sabe cómo enfrentarla, y se entrega para que Dios le muestre el camino. Yo creo que eso es conocer a Dios, realmente conocer a Dios a través de Jesús, reconocer que nosotros no, a pesar de que sepamos las profecías, que hemos estudiado todo, pero reconocer que aquí, o sea, Dios tiene que tomar el control, y cuál es la palabra que Dios nos va a dar, porque Él nos va a dar una palabra para poder enfrentar ese tiempo final. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo siento que para cualquier tipo de crisis que podamos sufrir en la vida, la preparación por excelencia que podemos hacer, número 1, es conocer a Dios, estar conectados con Dios, en nuestra relación con Dios. Si esa relación está bien, no importa qué crisis venga, Dios ha prometido pelear por nosotros. Dios ha prometido darnos la victoria. Dios ha prometido andar con nosotros en el valle de sombra y de muerte, si conocemos a Dios.
Si podemos tener toda la preparación del mundo que podamos pensar y no tenemos a Dios, entonces estamos corriendo peligro. Claro, ya tenemos que terminar, pero toda seguridad artificial que nosotros tenemos alrededor nuestro, que no sea Dios, en determinado momento lo vamos a perder. Así es. O sea, hay algo solamente que, pero todo lo que me da seguridad, una seguridad artificial para sentirme que estoy seguro, y eso no es Dios, en algún momento lo voy a perder. Y va a determinar mi perdición eso. O sea, me puede determinar mi destrucción eso. Si es que yo no estoy dispuesto a entregarlo antes. Y bueno, yo creo que ahora sí ya nos pasamos del tiempo. Y gracias, Denal, gracias, Joel, por la discusión. Espero que ustedes hayan podido tener también un buen diálogo con nosotros, que esto nos motive a estudiar y a averiguar más, pero sobre todo que esto nos motive a buscar más de Dios, a alimentar nuestra relación con Jesús, que al final del día, por lo que pudimos estudiar hoy, es lo más importante que podamos gastar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía en conocer a Dios, porque finalmente conocer a Dios es tener vida eterna también. Así que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Joel, si puedes terminar una oración corta, y con eso ya terminamos. Querido Señor, gracias por que nos hablas, gracias porque nos muestras cuáles son las realidades que tenemos que hacerle caso. Y hay una cosa que llegamos a una conclusión, que la bendición de nuestra vida eres tú. No es nada de lo que tú nos das, sino que es estar contigo. Y por eso, Señor, te pedimos que esa sea una realidad en cada uno de nosotros y todos los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 6:30 en Diálogo Abierto. Dios les bendiga.